Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de una película tan peculiar como fascinante, AI, Artificial Intelligence, o conocida con su nombre oficial en español, IA, Inteligencia Artificial, o como me gusta decirla a mí, simplemente Inteligencia Artificial. Estrenada en el 2001 y dirigida nada menos que por Steven Spielberg, la película nos presenta un futuro en el que la humanidad ha creado robots capaces de pensar, sentir y eventualmente amar. La historia sigue a David, un niño artificial diseñado para amar incondicionalmente a su madre humana. Cuando Mónica, su madre adoptiva, lo abandona después de que su hijo biológico se recupera de una terrible enfermedad, David emprende una búsqueda casi imposible. Quiere convertirse en un niño de verdad porque cree que así podrá recuperar el amor de su madre. La película tuvo un presupuesto cercano a los $90 millones y terminó recaudando alrededor de 236 millones a nivel mundial. Es decir, comercialmente consiguió generar aproximadamente 2.6 veces su presupuesto de producción, aunque de pronto comparado con otros éxitos del director Steven Spielberg, esta película puede saber un poco a semifracaso en cuanto a recaudación de taquilla. Por otra parte, la crítica tuvo una recepción en general bastante positiva, aunque dividida en algunos aspectos con esta película. Actualmente cuenta con una aprobación de 76% de los críticos en Rotten Tomatoes, mientras que Metacritic tiene un 65 sobre 100 dentro de la categoría de críticas generalmente favorables. Pero detrás de estas cifras existe una historia todavía más interesante, la de una película que comenzó como un proyecto de Stanley Kubrick y terminó convirtiéndose en una de las obras más particulares y divisivas de Steven Spielberg. Pero antes de continuar, si disfrutas de este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas críticas. También puedes encontrarme en Twitter, Letterboxd, TikTok e Instagram. Todos los enlaces están disponibles en la descripción del video. Y ahora sí, hablemos de una película que durante años fue considerada simplemente como la película de Kubrick que dirigió Spielberg, cuando en realidad yo pienso que es bastante más compleja que eso. Y es que Steven Spielberg, es uno de esos directores que prácticamente no necesitan presentación. Nació en Cincinnati en 1946, comenzó a interesarse por el cine desde muy joven y consiguió convertirse en uno de los grandes responsables de transformar el cine de Hollywood durante la década de los 70 y 80. Tiburón, Encuentros cercanos al tercer tipo, Cazadores en la arca perdida, E.T., El color púrpura, El imperio del Zorro, Parque Jurásico, La lista de Schindler, Salvando al soldado Ryan, Minority Report, Atrápame si puedes, Múnich. Son solamente algunos de los títulos que forman parte de una filmografía extraordinariamente diversa. Spielberg puede pasar de una aventura familiar a un drama histórico, de la ciencia ficción al thriller político y del entretenimiento más espectacular a películas profundamente personales. Y aunque muchas veces se le ha acusado de ser excesivamente sentimental, reducir su cine a esa característica sería tremendamente injusto. Spielberg es un director obsesionado con la infancia, con la familia, la pérdida, la separación y la necesidad de encontrar un lugar al que pertenecer. Es también un cineasta extraordinariamente interesado en la tecnología y en la manera en que ésta puede modificar nuestra relación con el mundo. Inteligencia Artificial reúne prácticamente todas esas obsesiones. Tenemos un niño, una familia, una separación, una búsqueda imposible, tecnología, ciencia ficción y una pregunta profundamente humana escondida detrás de todo el espectáculo. Pero además, tenemos algo que hace que esta película sea particularmente interesante dentro de su filmografía. Spielberg estaba intentando terminar una historia que Stanley Kubrick había desarrollado durante años. Y eso significa que Inteligencia Artificial no solamente es una película de Spielberg, es también el resultado de una de las colaboraciones póstumas más extrañas y fascinantes que ha producido Hollywood. La semilla literaria de esta película se encuentra en la novela Super Toys Last All Summer Long, el relato de ciencia ficción escrito por Brian Aldiss y publicado originalmente en 1969. El cuento presenta ya algunas de las ideas fundamentales que terminarían llegando a la película. Un futuro superpoblado, una sociedad en la que el nacimiento de niños está controlado y una pareja que convive con un niño artificial llamado David. Pero hay una diferencia fundamental. El relato de Aldiss es mucho más pequeño, más íntimo y más ambiguo que la película de Spielberg. Su interés está principalmente en la relación entre David y su madre y en la dificultad de distinguir entre una criatura artificial y un niño real.
La película toma esa premisa y la convierte en una especie de cuento de hadas de ciencia ficción. Aparecen elementos de Pinocho, el hada azul, el viaje iniciático, el deseo de convertirse en un niño verdadero y una búsqueda que lleva a David mucho más allá de su hogar. Kubrick trabajó durante años sobre el material de Aldis y posteriormente incorporó otros relatos del escritor al desarrollo del proyecto. El resultado terminó alejándose bastante del cuento original. Y eso es importante porque inteligencia artificial no debe entenderse como una adaptación convencional de Super Toys Last All Summer Long. Es más bien la evolución de una idea literaria que pasó por las manos de Aldis, Kubrick, varios escritores y finalmente Spielberg. La historia original plantea preguntas sobre la inteligencia artificial y humanidad, pero Spielberg convierte esas preguntas en una fábula emocional sobre el amor, y en ese sentido, David termina siendo menos una máquina que intenta convertirse en humano y más un niño que intenta demostrar que merece ser amado. Y aquí llegamos probablemente al aspecto más fascinante de toda la producción: Stanley Kubrick. Kubrick comenzó a desarrollar inteligencia artificial décadas antes de que Spielberg la dirigiera y trabajó durante años con Brian Aldiss y posteriormente con otros escritores para convertir el relato en una película. El proyecto se encontró repetidamente con un problema. Kubrick quería crear un niño artificial que resultara completamente convincente, pero la tecnología disponible durante buena parte de los años 80 y 90, de hecho la actual inclusive, todavía no le permitía conseguir exactamente lo que él imaginaba. En 1985, Kubrick incorporó a Spielberg al proyecto, inicialmente pensando en él como posible director mientras Kubrick produciría. Con el paso de los años, ambos continuaron hablando sobre la película y Spielberg terminó convirtiéndose en una figura fundamental para que el proyecto pudiera llegar finalmente a la pantalla. Kubrick murió en marzo de 1999, antes de poder realizar la película. Después de su muerte, Spielberg decidió asumir finalmente la dirección y escribió el guión a partir de los materiales, ideas y tratamientos que Kubrick había desarrollado. El propio director, o el propio archivo de Kubrick, confirma que el proyecto había ocupado décadas de desarrollo y que Spielberg terminó completándolo más bien, después de la muerte del director. Y por eso resulta tan tentador buscar constantemente qué parte de inteligencia artificial pertenece a Kubrick y cuál pertenece a Spielberg. Pero quizás esa sea la pregunta equivocada, porque la película funciona precisamente gracias a la tensión entre dos sensibilidades cinematográficas completamente diferentes. La frialdad, la ironía y el pesimismo de Kubrick conviven perfectamente con la empatía, el sentimentalismo y el optimismo de Spielberg. Y de esa contradicción, mejor dicho, es una contratación entre ambos, pero que genera una contradicción, nace una película que, para bien o para mal, no se parece completamente a ninguno de los dos. Ahora hablemos un poco de la música de la película. La música es nada menos que de John Williams, que es para mí, otro de los grandes elementos de este film. Y aquí encontramos nuevamente una combinación curiosa entre las sensibilidades de Kubrick y Spielberg. Williams compuso una partitura mucho más contenida y extraña, entre comillas, de lo que normalmente asociamos con el cine de Spielberg. Hay melodías cálidas y profundamente emotivas, pero también pasajes inquietantes, abstractos y casi fantasmales. El compositor incluso incorporó ecos de Giorgio Ligeti, cuya música había sido fundamental para Kubrick en 2001, una odisea del espacio. Además, por petición de Kubrick, Williams incluyó una referencia a Des Rosenkavalier de Richard Strauss. Esto demuestra que la música no fue concebida simplemente para convertir la película en otro gran espectáculo emocional de Spielberg. Williams estaba intentando construir un puente entre dos universos cinematográficos. La música acompaña a David durante prácticamente todo su viaje y se convierte en una especie de reflejo de su inocencia. Cuando David está con Mónica, las melodías son más cálidas. Cuando entra en el mundo de los humanos y las máquinas, la música se vuelve mucho más inquietante. Y cuando llegamos al tramo final, Williams consigue transformar la tristeza de David en algo casi trascendental. La banda sonora fue nominada al Oscar, al igual que los efectos visuales, demostrando que incluso dentro de una recepción crítica que fue dividida en su momento, había un reconocimiento bastante claro a sus enormes virtudes técnicas. Y si algo que sostiene emocionalmente toda la película es, por supuesto, su reparto.
Haley Joel Osment ofrece una interpretación extraordinaria como David y consigue algo dificilísimo: interpretar un personaje que debe parecer simultáneamente humano y artificial. Su mirada, sus movimientos y su forma de hablar construyen la sensación de un niño que siente muchísimo más de lo que comprende. Jude Law, como Gigolo Joe, aporta una energía completamente distinta y convierte al personaje en una mezcla de encanto, humor, sensualidad y vulnerabilidad. Frances O'Connor interpreta a Mónica y tiene la complicada tarea de representar a una madre que intenta amar a una criatura que no sabe cómo aceptar. Y precisamente porque su personaje no es simplemente una villana, sus decisiones resultan todavía más dolorosas. Brendan Gleeson aparece como Lord Johnson Johnson, un personaje que representa el lado más brutal y espectacular de la relación entre humanos y los mechas. William Hurt interpreta a Profesor Hobby, el científico que creó a David y que intenta reproducir artificialmente aquello que él considera la esencia del amor humano. Hurt aporta una presencia casi paternal, pero también una enorme ambigüedad moral. Y el contraste entre todos ellos funciona porque cada personaje representa una relación diferente con la inteligencia artificial. David quiere ser humano porque quiere ser amado. Gigolo Joe acepta que es una máquina pero busca sobrevivir en un mundo que ya no lo necesita. Hobby quiere crear máquinas capaces de amar, aunque nunca termina de comprender las consecuencias de hacerlo. Y Mónica, finalmente, representa al ser humano que descubre demasiado tarde que una máquina puede sentir algo que nosotros mismos no sabemos manejar. Inteligencia Artificial comienza como una película que parece relativamente sencilla. Tenemos un futuro en el que el cambio climático ha transformado el planeta y las máquinas se han convertido en parte fundamental de la sociedad. Los seres humanos han desarrollado una nueva generación de mechas capaces de imitar emociones y comportamientos humanos. David es el primero de ellos diseñado para amar de manera incondicional. Y ahí aparece una pregunta que todavía resulta sorprendentemente vigente. ¿Qué ocurre cuando creamos una inteligencia artificial capaz de amarnos, pero nosotros no estamos preparados para corresponderle? Porque David no tiene un amor parcial. No puede dejar de amar a Mónica. No puede entender el rechazo de la misma manera que lo entendería un ser humano. No puede simplemente superar la separación y continuar con su vida. Su programación convierte el amor en una necesidad absoluta. Y eso transforma lo que inicialmente parece un concepto tecnológico en una tragedia. David no quiere ser humano por curiosidad. Quiere ser humano porque cree que solamente un niño real puede ser amado por su madre. Y es que la primera parte de la película es probablemente la más poderosa de todas las partes que contiene el film. Spielberg construye una tensión familiar que resulta mucho más incómoda de lo que uno podría esperar de una película de ciencia ficción protagonizada por un niño robot. Cuando David llega a la casa de los Swinton, la situación parece casi idílica, pero rápidamente entendemos que algo no está funcionando. Mónica intenta aceptarlo, pero David no comprende las reglas emocionales de los seres humanos. Él simplemente ama. Y cuando Martin regresa a casa, o sea, el hijo real de Mónica, la presencia de David empieza a convertirse en una amenaza dentro de la familia. Lo interesante es que Spielberg consigue cambiar nuestra percepción del personaje. Al principio, David puede resultar inquietante. Sus movimientos demasiado perfectos, su mirada fija y su incapacidad para comprender determinadas emociones genera una sensación casi perturbadora. Pero poco a poco esa incomodidad se transforma en empatía, terminando preocupándonos por él. Y ese cambio es uno de los grandes triunfos de Haley Joel Osment y de Spielberg. David deja de parecer una máquina y empieza a parecer un niño abandonado. Después de la separación de Mónica, digamos que ese es el segundo acto, la película cambia completamente de tono. David entra en un mundo mucho más oscuro, violento y extraño, y es aquí donde la inteligencia artificial comienza a acercarse más claramente a la ciencia ficción de Kubrick. La Flesh Fair, la feria de carne o algo así, ¿no? Sería como que más o menos un poquito la traducción. Es probablemente uno de los mejores ejemplos de esa mezcla. Los humanos organizan espectáculos en los que destruyen mechas para entretenerse, revelando una sociedad que ha creado seres artificiales y posteriormente los desprecia por existir. Es una idea profundamente incómoda porque plantea una inversión de nuestra propia historia. Los humanos han creado una especie subordinada y después la castigan por parecerse demasiado a nosotros.
Allí, David encuentra a Gigolo Joe y ambos emprenden una búsqueda que los lleva hasta Rogue City. Aquí la película se vuelve visualmente exuberante, barroca y casi surrealista. Hay momentos en los que parece una mezcla de cuentos de hadas, cyberpunk y pesadilla tecnológica. Y es precisamente aquí donde algunos espectadores sienten que la película pierde parte de la fuerza que había construido durante su primer acto. Y yo entiendo perfectamente que piensen eso. La película empieza siendo una historia íntima sobre una familia y termina convirtiéndose en una gigantesca odisea futurista. Pero creo que esa transformación también fue una parte de su propuesta. David deja atrás su hogar y entra literalmente en un mundo que no comprende. Y entonces llegamos al plano, o al tramo, mejor dicho, que probablemente más divide al público. Los últimos minutos de la película. Después de todo lo que hemos visto, David termina en el océano, frente a la estatua de la mujer que él identifica con el hada azul. Pasan miles de años y la humanidad desaparece. Pero los mechas sobreviven y evolucionan hasta convertirse en una nueva civilización capaz de reconstruir fragmentos del pasado humano. Y aquí ocurre algo que me parece fundamental para comprender el final. Ojo, las figuras que aparecen no son extraterrestres, que muchos me dijeron en aquel momento, la película me gustó hasta que salen los extraterrestres. No son extraterrestres, son mechas extremadamente avanzados que han heredado el mundo de los seres humanos que los crearon. Encuentran a David congelado y lo estudian como una reliquia de una especie desaparecida. Utilizando material genético conservado de Mónica, consiguen recrearla durante un solo día. No pueden devolverle la vida permanente, pero pueden darle a David una última oportunidad de estar con su madre. Y ese momento es profundamente triste porque David finalmente obtiene aquello que buscó durante toda su existencia, pero solamente durante unas horas. No es una victoria tradicional, es más bien una despedida. Y es justamente por eso que el final puede resultar alegre pero a la vez devastador. Y aquí es que yo entiendo perfectamente a quienes consideran que los últimos 30 minutos son demasiado sentimentales o que la película debería haber terminado antes. Es una crítica válida porque Spielberg introduce explicaciones y conceptos que pueden sentirse demasiado explícitos después de una película que había trabajado también en el misterio. Pero personalmente creo que eliminar este último acto había dejado incompleta la historia de David, porque Inteligencia Artificial, la película, no trata solamente sobre si una máquina puede sentir, trata sobre qué ocurre cuando alguien ama sin recibir necesariamente ese amor de vuelta. David no logra convertirse en humano, no consigue convertirse en un niño real, no consigue recuperar a Mónica para siempre, pero consigue algo diferente, tener la oportunidad de despedirse de ella. Y eso transforma el final en una especie de tragedia romántica. Los mechas super avanzados que lo encuentran son descendientes de aquello que la humanidad creó y paradójicamente son ellos quienes terminan demostrando una comprensión mucho más profunda del amor y de la memoria que los seres humanos. Los creamos para servirnos y terminamos desapareciendo mientras ellos conservan nuestras historias. La película termina entonces planteando una inversión fascinante. Quizás los robots no estaban intentando convertirse en humanos. Quizás los humanos estábamos creando una especie que terminaría siendo capaz de comprendernos mejor que nosotros mismos. Y aquí es donde para mí la película se vuelve mucho más interesante de lo que suele reconocerse, sin ser perfecta ni nada por el estilo, ya que vemos que tiene bastantes altibajos, como hemos dicho. Porque Spielberg no está diciendo simplemente que las máquinas pueden ser humanas. Está preguntando qué significa realmente ser humano. David puede amar, sufrir, sentir miedo y tener esperanza, pero sigue siendo una máquina. Los humanos, por otro lado, son capaces de abandonar, utilizar y destruir seres que ellos mismos crearon. Entonces, aquí, ¿quién está demostrando mayor humanidad? La película nunca responde completamente a esa pregunta y esa ambigüedad es una de sus mayores virtudes. También me parece interesante compararla con otras películas sobre inteligencia artificial o que traten inteligencia artificial tanto directa como indirectamente. Por ejemplo, en Blade Runner la pregunta gira alrededor de si los replicantes merecen ser considerados humanos. En Her, la inteligencia artificial desarrolla una relación amorosa que termina superando las limitaciones humanas. En Ex Machina, la conciencia artificial busca escapar de quienes la crearon. En inteligencia artificial se propone algo diferente, una inteligencia artificial que no quiere dominar a la humanidad ni destruirla, solamente quiere ser amada por una persona. Y eso hace que David sea posiblemente uno de los personajes artificiales más vulnerables de la ciencia ficción. No quiere libertad, sino que quiere afecto.
También creo que es importante reconocer todo lo que la película consigue técnicamente. Los efectos visuales siguen siendo impresionantes, especialmente considerando que estamos hablando de una producción estrenada en el año 2001. Industrial Light and Magic trabajó en una enorme cantidad de efectos y la película combinó animación digital, miniaturas, animatrónica y composiciones visuales para crear ese futuro inundado y decadente. La fotografía del enorme Janusz Kaminski utiliza una estética que se aleja bastante del Spielberg más luminoso y crea un mundo frío, húmedo y muchas veces inquietante. La producción de Rock City y la Flash Fair, los vehículos y las ciudades inundadas, esa parte también me pareció fantástica, construyen un universo que parece simultáneamente familiar y completamente extraño. Y eso es importante, porque Inteligencia Artificial no es una película que depende únicamente de su historia. Es una película de atmósfera. Hay imágenes que se quedan en la memoria mucho después de terminarla. David flotando bajo el agua, el hada azul, Gigolo Joe escapando, la ciudad inundada, el bosque de los mechas y por supuesto David junto a Mónica durante ese último día. Quizás la película tiene demasiadas ideas, pero creo que eso también puede ser tanto bueno como malo. Quizás mezcla demasiados géneros y tonos, de nuevo aquí puede ser tanto bueno como malo. Pero incluso sus excesos son partes de aquello que la hace única. Y bueno, después de todo este recorrido, mi puntuación para la inteligencia artificial es de 4 estrellas sobre 5. No creo que sea una película perfecta y entiendo perfectamente las críticas relacionadas con su duración, su estructura y especialmente con su último acto. Pero tampoco creo que esas debilidades puedan borrar todo lo extraordinario que hay aquí. Spielberg consiguió terminar una película que había perseguido Kubrick durante décadas y en lugar de intentar convertirla en una imitación de su cine, terminó haciendo algo que inevitablemente lleva la sensibilidad de ambos directores. Para mí esa mezcla es precisamente lo que hace que esta película sea fascinante. Es una película triste, hermosa, incómoda, espectacular, irregular también y profundamente emocional. Y sí, probablemente sea una de las películas más divisivas de Spielberg, pero también creo que es una de las más personales y ambiciosas. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el final funciona o consideran que la película debió terminar antes? ¿David les produce ternura, incomodidad o ambas cosas al mismo tiempo? ¿Y qué opinan de esa extraña combinación entre Kubrick y Spielberg? Recuerden que sus comentarios son fundamentales para el canal porque estas películas se enriquecen cuando podemos discutirlas desde diferentes perspectivas. Así que déjenme su opinión, aunque no coincida con la mía. Yo me quedo con una película que quizás no sea perfecta, ni siquiera es de mis favoritas de Spielberg, pero que después de más de 2 décadas todavía tiene la capacidad de hacerme sentir algo. Y eso en el cine vale muchísimo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.